A continuación, atacan brutalmente a una mujer. ¿Respira? No lo sé. Está en el suelo y hay sangre por todas partes. Pero antes de morir, la víctima revela una pista. Escrita en la pared hay la palabra ROC, Rock. La pista lleva a los investigadores hasta un servicio de acompañantes y un tiroteo entre rivales. Te lo esperas de una película, pero no de la vida real. Pero una minúscula pista hallada en un lugar improbable pone en evidencia al asesino. El servicio de atención al cliente de una aerolínea gestiona cientos de reclamaciones a diario. Karen Pannell disfrutaba de su trabajo en la aerolínea, pero cuando supo que tenía esclerosis múltiple, se preguntó si podría seguir trabajando. Creo que Karen tenía miedo de llegar a un estado que le impediría disfrutar de la vida como le gustaba. Un sábado por la mañana, el novio de Karen, Tim Pemender, se preocupó al no poder contactar con ella. Se preocupó por ella porque sufría esclerosis múltiple en su fase inicial. Era propensa a sufrir desmayos, no contestaba al teléfono. Así que Tim fue al apartamento de Karen en Tampa, Florida, para ver si estaba bien. Encontró la puerta entreabierta, se preocupó aún más, entró y a pocos metros la vio yaciendo en el suelo. No se preocupe, la ambulancia va hacia allí. ¿Qué le pasa? No sé. Está en el suelo. ¿Cómo dice? Está en el suelo. ¿Está consciente? No. ¿Respira? No lo sé. Está en el suelo y hay sangre por todas partes. La muerte de Karen se declaró en la escena del crimen. En el apartamento, los investigadores encontraron la caja de una pizza sobre la encimera. El recibo indicaba que la habían entregado a las 8:48 de la noche anterior. Los investigadores también advirtieron sangre en la pared junto al cuerpo de Karen y sangre en los dedos de la mano derecha. Escritas en la pared había 3 letras que formaban ROC. Los investigadores descubrieron que Rock era el exnovio de Karen, Rock Herpich. Hace más de 20 años que me dedico al periodismo y es el primer caso que recuerdo de alguien que escribe un nombre en la pared con su propia sangre para dar pistas a la policía. Lo esperas de una película de Hollywood, pero no de la vida real. Karen Pannell y Rock Herpich habían tenido una amarga separación un año antes. Además, los familiares contaron a la policía que Herpich había estado muy enganchado a las drogas y que aquello provocó la separación. Llamaron varias veces a la policía para que acudiera a su casa por incidentes domésticos. Tuvieron una relación muy turbulenta. La policía interrogó a Rock Herpich el día después de encontrar el cuerpo de Karen. Toda la conversación empezó con: una amiga tuya tiene un problema. Y pregunté: ¿qué amiga? Y respondieron: Karen Pannell. Y dije: ¿qué ha hecho ahora? Y contestaron: bueno, no ha hecho nada. Está muerta. Herpich negó toda relación con la muerte de Karen. Rock se sorprendió al vernos. Aseguró que hacía 6 meses que veía a Karen. Me explicaron que mi nombre estaba escrito en la cocina con la sangre de Karen. Pero no era una pregunta, sino una afirmación. No buscaban mi comentario. No querían comentarios, así que no hice ninguno. Herpich declaró que se ofendió por el interrogatorio. Y a partir de ese momento empezaron a decir: ¿dónde estaba el 11 de octubre? ¿O qué tiene que decir? Verá, estaba... no sé dónde estaba ese día. Tendría que mirar mi calendario. Por el amor de Dios. Como la entrada del apartamento de Karen no estaba forzada y había el nombre de Rock escrito sobre la pared, era lógico pensar que la policía lo considerara sospechoso. No habían robado nada de la casa. ¿Qué motivo podía haber? Y asumieron que era definitivamente odio hacia Karen. Mis huellas estaban por toda la casa. Había vivido con Karen Pannell durante un año. Compartíamos todas las estancias del apartamento y era comprensible que estuvieran por todas partes. Conocía a Karen, sabía cuáles eran sus hábitos. Con seguridad conocía la casa. Podía entrar en la casa. Karen no se había sobresaltado al verle. En fin, que era un suma y sigue de elementos que nos llevaron a investigarle. En busca del asesino de Karen Pannell, la policía esperó que su autopsia revelaría quién había sido el responsable. El médico forense determinó que la habían apuñalado 17 veces. Aquel nivel de violencia fuera de lo común apuntaba a una relación personal entre Karen y su asesino. El apuñalamiento es una forma muy personal de matar a las personas. Normalmente se apuñalan con tal ensañamiento cuando ese alguien es próximo a la persona. Los forenses hallaron epiteliales bajo las uñas de Karen.
Desgraciadamente, el test de ADN no era determinante. Eran las peores noticias que podían darnos. Karen era una chica admirable, siempre activa, vivaz y muy inteligente. Era la típica persona llena de vida que se hace querer. La autopsia de Karen Pannell sí que ofreció una contradicción curiosa. Faltaban 3 trozos de la pizza que hallaron en el apartamento de Karen la noche de su asesinato. Pero el forense no los encontró. No había comido pizza. El repartidor declaró que había entregado la pizza a Karen antes de las 9 en la puerta. Por lo que el asesino puede que ya estuviera dentro cuando llegó la pizza o que llegara más tarde. El novio de Karen, Tim Permenter, quien había descubierto el cuerpo, tenía una coartada para esa hora. Estaba con un amigo en una cabaña del lago Moon a 40 kilómetros. Una coartada que cuadraba. La persona que más interesaba a la policía era Rock Herpich, cuyo nombre estaba escrito en sangre junto al cuerpo de Karen. No dije nada, pero es inquietante. Es muy inquietante. Lo es. Pero un análisis más detallado de la autopsia empezó a poner en duda las letras escritas en la pared. Karen había sufrido una herida profunda en la columna vertebral. Una de las puñaladas daña la espina dorsal a la altura de la 8ª vértebra torácica. Lo que significaba que habría quedado medio paralizada. Y las heridas de arma blanca en los músculos del pectoral y la vena aorta hicieron concluir al forense que no había podido escribir nada en la pared. No habría tenido suficiente presión sanguínea y suficiente volumen de sangre para repetidamente hundir el dedo, porque sus dedos no son un bolígrafo. No le sangraba el dedo y tendría que haberlo untado varias veces, así que estaba muerta cuando lo escribieron. Y el análisis de la sangre salpicada reveló que quien escribió sobre la pared lo hizo mucho después del ataque. Había partes de las letras que se habían escrito encima de sangre salpicada. Y esa sangre debajo de las letras no se veía afectada. Eso se explicaba porque la sangre que había salpicado durante la agresión se había secado antes de que escribieran las letras. Y la familia de Karen señaló otra incongruencia. La sangre estaba en la mano derecha de Karen. Al hablar con la familia de Karen, supimos que Karen era zurda y no había sangre en su mano izquierda. No habría escrito nunca una pista en la pared usando la mano derecha. Por eso las autoridades tuvieron más que motivos para pensar que era un truco. Pero si Karen no escribió aquel nombre en la pared, ¿quién lo hizo? Tenía que ser alguien que conociera el nombre del exnovio de Karen y quisiera incriminarle. Pero hacer aquella pintada e intentar hacer creer que fue otra persona quien lo hizo indica claramente que no era su primera vez. No era su primera vez. Y la policía lo sabía. Sabían lo que tenían entre manos. Un posible sospechoso era el exmarido de Karen, Jeff Payne. Karen le estaba pidiendo un aumento de la pensión alimenticia tras haber sabido su diagnóstico de esclerosis múltiple. Karen temía que su seguro de salud no iba a cubrir todas sus necesidades médicas. Pero Payne tenía una coartada. Estaba a 480 kilómetros en Miami cuando la mataron. Y la policía descubrió que Karen salía con varios hombres antes de morir. Karen estaba con un piloto de British Airways. Nos enteramos por unos SMS del móvil de Karen. Hola, sexy, ¿qué tal tu día? Te añoro. Acabo de volver de Río. ¿Sigue en pie nuestra cita? El día del asesinato, el piloto estaba fuera del país y fue descartado como sospechoso. Pero otro de los hombres con quien salía tenía un pasado turbulento. Cosas de las que Karen se enteró unos días antes de su asesinato. Cuando la policía revisó los antecedentes del hombre que había encontrado el cuerpo de Karen Pannell, Tim Permenter, de 36 años, descubrió que tenía un pasado interesante. Karen y él apenas llevaban saliendo unos meses. Se habían conocido cuando Karen compraba un coche nuevo y Tim era el vendedor. Muy inteligente. Estaba al día de la actualidad, la historia. De hecho, jugamos varias veces a juegos online de preguntas y respuestas. Y me fastidia tener que admitir que me ganó unas cuantas veces. Pero unos días antes de morir,
Karen contó a sus amigos que se había enterado de aspectos muy alarmantes sobre Parmenter. Estaban viendo un programa en la tele sobre personas y sus pasados ocultos, esqueletos escondidos en el armario, por así decirlo. Y mientras lo veían, Karen comentó a Tim que cómo podía ser que la gente se guardara secretos así. Tim la miró y le confesó que él tenía un secreto. Encendió el portátil y se metió en la página web del Departamento de Centros Penitenciarios de Florida. Allí estaba su foto. Había salido de la cárcel hacía un año y seguía en libertad condicional. Tim le dice que es presidiario. Sus antecedentes penales incluyen 16 delitos, incluido un intento de asesinato. Había participado en un tiroteo. Era un criminal. Parmenter confesó a Karen que sus antecedentes penales se remontaban a su paso por la universidad. En una ocasión, lo habían arrestado por dirigir una red de prostitución ilegal. Supuestamente tenía una agencia de acompañamiento en Gainesville, Florida, donde está la universidad. El servicio de acompañamiento era una tapadera de prostitución. Mientras dirigía aquel negocio, Parmenter se enfureció al saber que otro servicio de la competencia le robaba clientes. Así que él y otro señor fueron a Tallahassee con armas y alquilaron una de esas señoritas de compañía de esa agencia. Y cuando la tuvieron delante, sacaron las armas y le exigieron que los llevara hasta su jefe. Se produjo un tiroteo. Parmenter disparó e hirió a su rival y también recibió 2 tiros. Fue directamente del hospital a la cárcel con una condena de 12 años. No es alguien con quien quiera salir. Por supuesto, Karen, cuando comienza a salir con Tim, no sabe nada. Cuando Karen supo la verdad, terminó la relación y empezó a salir con otros hombres. Tim, que era un tipo muy celoso, empieza a fisgar por la casa en busca de pruebas, revisando la basura, registrando sus cosas. Según los amigos de Karen, Tim halló un condón usado en la basura de Karen y se puso furioso. No era la primera vez que Karen tenía problemas con Tim por haber hablado con otros hombres amigos de ella. Recuerdo una noche que hablamos. Y Karen me contó que Parmenter la había intentado estrangular. Y le respondí que debía ir inmediatamente a la policía e iniciar una orden de alejamiento. Pero Parmenter negó su implicación en el asesinato de Karen y tenía una coartada para la noche del crimen. Declaró a la policía que había dormido en casa de un compañero de trabajo en una cabaña del lago Moon a 40 kilómetros de distancia. Pero en el registro de llamadas del teléfono de Parmenter había una llamada a su compañero a las 9:32 de la noche, lo que indicaba que no estaba con él todavía y había llamado desde un lugar sospechoso. La llamada telefónica había quedado registrada en una torre próxima al apartamento de Karen. No decía la verdad sobre su paradero mientras llamaba. Es imposible, no estuve allí. La torre repetidora está justo al salir del complejo de apartamentos, así que no te dio tiempo de ir tan pronto. Es imposible. Pero ya la habían matado antes de las 9:30. No sé, no tengo explicación. La policía se concentró entonces en la pizza entregada en el apartamento de Karen a las 8:48 de la noche. Faltaban 3 trozos, pero no hallaron pizza en el estómago de Karen. Rociaron con ninidrina la caja de la pizza, que reacciona con los aminoácidos del sudor y revela huellas dactilares. Se forma una mancha lila que deja ver las huellas en color lila o rojizo en superficies de papel o cajas y otras superficies absorbentes. Varias personas habían manipulado la caja, y aquello causaba problemas potenciales. Es muy difícil rastrear y localizar a todas las personas que han tenido acceso a la caja de pizza, desde que estaba en una estantería hasta el repartidor y el resto de personas. Compararon las huellas con las personas que pensaban que podían estar relacionadas con el caso. Karen, Tim Parmenter y el exnovio de Karen, Rock Herbig. Las huellas de Rock no estaban, pero sí las de Tim Parmenter. Hemos hablado con Rock. Rock estaba con mucha gente y con su nueva familia política. Yo no la he matado. ¿Cómo puede ser? Estuviste allí e insistes, ¿no? No lo sé. Contradecía su historia. El hecho de que sus huellas estuvieran en la caja indicaba que la había tocado tras la entrega, a menos que tuviera una explicación para aquello, como que era repartidor de pizzas y trabajaba para esa empresa. Pero para juzgarle, los investigadores necesitaban más. Comer pizza no le convierte en asesino.
Karen Pannell decidió poner fin a su relación de 3 meses con Tim Permenter cuando supo que había pasado 12 años en la cárcel por secuestro e intento de asesinato. Empezó a salir con otros hombres y aparentemente Tim Permenter se enteró. Según los fiscales, aquel era un móvil posible. Seguramente pensó que nadie podía terminar con él, que no toleraba ese trato. Las primeras pruebas de ADN de las células epiteliales debajo de las uñas de Karen no eran concluyentes. Por eso, los científicos recurrieron a un test de ADN más sofisticado con la esperanza de obtener resultados. Un test Y de ADN únicamente analiza el cromosoma Y presente en los hombres. No analiza el ADN de mujeres como las células epiteliales de Karen que podrían estar presentes. Es importante, especialmente cuando se analizan pequeñas cantidades de ADN. Esta vez, resultó. Había ADN en las uñas. Era el de Permenter. Los abogados de la acusación dedujeron que Tim Permenter fue a casa de Karen con la intención de reavivar su relación. Pidieron una pizza que llegó poco antes de las 9. Pero las pruebas indican que Karen nunca comió de aquella pizza. En algún momento, la situación se violentó. Permenter cogió un cuchillo de la cocina y la apuñaló repetidas veces. Mientras Karen luchaba por su vida, le arañó y su tejido epitelial quedó bajo las uñas. Probablemente Permenter intentó poner las ideas en orden e inventarse una coartada mientras comía la pizza, dejando su huella en el cartón poroso. Cuando decidió pintar el nombre del exnovio de Karen en la pared con sangre, el charco ya se había secado. La sangre húmeda sobre la seca reveló a los investigadores que aquello había sido muy posterior. Cuando untó de sangre la mano derecha de Karen, olvidó que era zurda. Luego llamó a su amigo para montar una coartada. Su llamada quedó registrada en la torre telefónica próxima al apartamento de Karen. Pedimos una orden para analizar su registro de llamadas y detectamos que la primera llamada de Tim fue hecha a las 9:32 cerca de la casa de Karen Pannell. Fue clave porque desmontó toda su versión. A la mañana siguiente, Tim regresó a casa de Karen, llamó a la policía y simuló una puesta en escena diseñada para despistar a los investigadores. Está en el suelo y hay sangre por todas partes. ¿Por todas partes? Está lleno. Dígame, ¿de dónde viene? No lo sé. Si hubiera intentado sentarse, sin importar las heridas, la sangre que fluía de la aorta lo habría dificultado o impedido. Habría caído hacia atrás inmediatamente. Tim Permenter fue juzgado y condenado por asesinato en primer grado con una sentencia de cadena perpetua, sin condicional. Curiosamente, no agradeció que el juez le perdonara la vida. Tim nos contó que quería ir a la silla eléctrica, que no quería pasar toda su vida encerrado. Fue un caso de manual de alguien que se creyó más listo que los investigadores. Pero cuanto más se esforzaba, más pruebas dejaba. Ese tipo se cree más listo que nadie y por eso se le fue la mano al matar. Esta escena en particular estaba llena de pruebas forenses. Sin embargo, si no sabes qué hacer con ellas, no sirven de nada. La medicina forense podría decirse que me salvó la vida. De no ser por la caja de pizza, si no lo hubiera delatado el ADN bajo las uñas de Karen, habría un inocente incriminado y un asesino libre. El surf y la arena del centro de Florida convierten esta zona en un lugar de vacaciones muy popular, pero en 1995 perdió mucho de su encanto cuando un asesino en serie entró en acción. Después de encontrar un cuarto cadáver, la policía descubrió un detalle importante sobre el asesino. Tenía un perro normal con una drogadicción anormal. Tampa, Florida, es conocido como centro turístico, pero también sufre más tormentas que ningún otro lugar de Estados Unidos. El nombre Tampa procede de la palabra del calusa nativo americano que significa relámpago. Donde hay turismo, hay prostitución. El 20 de octubre de 1995, un repartidor de pizzas encontró el cuerpo desnudo de una mujer blanca cerca de Clearwater. Wendy Evans, de 42 años, era una cocainómana que acababa de salir de una clínica psiquiátrica. Fue vista por última vez haciendo autostop en una zona frecuentada por prostitutas.
Wendy había sido golpeada y estrangulada, pero no había señales de agresión sexual. El cuerpo había sido arrojado allí, y todo parecía indicar que la habían matado en otro lugar. Evidentemente, una tormenta borró cualquier posible huella. De todas las cosas que normalmente suele llevar una persona vestida, no esperábamos encontrar mucho. Así que íbamos a tener que recurrir a todo lo que estuviera a nuestra disposición, desde exámenes en el microscopio hasta energía eléctrica, para intentar iluminar los materiales microscópicos que no podíamos ver con los ojos. Los investigadores utilizaron luz luma para examinar el cuerpo. Es una luz de alta intensidad, mayor que la luz del sol, que hace que brillen o que se hagan luminosas las fibras hechas por el hombre. Consideramos que era importante utilizar una fuente de luz, como en este caso la luz luma, debido a su poder para investigar, porque a pesar de que fuera de día y que fuera al aire libre, nos permitía registrar la zona y buscar posibles pruebas en el cuerpo de la víctima. La luz luma descubrió varias fibras pequeñísimas en el cuerpo de Wendy Evans, que fueron llevadas a analizar al laboratorio. La luz luma también reveló unos pelos de perro. Y a unos 2 metros de donde fue hallado el cuerpo, había otra pista potencial, como consecuencia de la lluvia. Una huella de neumático. Utilizando argamasa dental que endurece rápidamente dentro de un molde flexible, la policía hizo un molde de la huella y después una fotografía para analizarla. El dibujo del neumático era muy claro, lo cual quería decir que era un neumático relativamente nuevo en el que había una pequeña piedra incrustada. Tan solo un mes después, la policía encontró otro cadáver. 2 adolescentes vieron el cuerpo desnudo de Peggy Darnell, una prostituta de Clearwater de 40 años que había sido abandonada en un bosque cerca de la carretera. Llevaba muerta al menos una semana, o quizá más. El cadáver estaba tan descompuesto que no fue posible encontrar prueba alguna. La policía creía que los crímenes habían sido cometidos por el mismo asesino, y buscaron rápidamente otros crímenes similares de casos archivados. Encontraron otro caso sin resolver. 16 meses antes, el cuerpo desnudo y descompuesto de la dona Jean Stellar apareció en una parcela vacía en el centro de Clearwater. La causa de la muerte, al igual que en los otros casos, había sido estrangulamiento. La dona era una exmodelo, camarera de un bar local que había sido detenida anteriormente por prostitución. Era madre soltera con 2 niños. La policía sospechaba que todo era obra de un asesino en serie, que iba un paso por delante de su investigación. Él estaba convencido de que no encontraríamos ninguna prueba que pudiera vincularle a un escenario concreto. Había llevado los cuerpos a zonas remotas. Les había quitado la ropa. Habían sido removidos del lugar de los asesinatos. Había hecho todo eso para evitar que le pilláramos y encontrásemos pruebas que nos condujeran a él. Los investigadores, por miedo a que volviera a matar, se pusieron a trabajar contrarreloj. En el otoño de 1995, la policía de Clearwater, Florida, tenía 3 casos de mujeres asesinadas. Los cuerpos desnudos habían aparecido en lugares desérticos. Con el paso del tiempo entre estos 3 asesinatos, la policía comprendió que se trataba de un asesino que vivía en la zona, y no de un turista. Los asesinos en serie suelen buscar a sus víctimas cerca de donde trabajan o viven. Aunque las víctimas estaban desnudas, el asesino dejó algunas huellas. Los científicos analizaron las fibras encontradas en el cuerpo de Wendy Evans. El especialista en fibras, Jerry Cirino, descubrió que la mayor parte eran de nylon, pero que había alguna de poliéster. Todas eran triangulares, o de forma trilobal. Y todas estaban teñidas del mismo color, rosa. Sin embargo, este descubrimiento no llegó a tiempo para salvar otra vida. El 18 de enero de 1996 apareció una 4ª víctima. Cindy Pugh, de 27 años, que acababa de trasladarse a Clearwater desde Maine, fue golpeada y estrangulada y su cuerpo apareció tirado en una zona industrial cerca de un contenedor. Nuevamente se recurrió a la luz luma y nuevamente aparecieron las fibras rosas. Puedo asegurar que esas fibras de 2 casos diferentes podrían proceder o podrían compartir una fuente común. Yo creo que, después de todos los análisis que he llevado a cabo, las fibras de estos casos suponían una prueba muy sólida.
Otra prueba poco común era lo que parecía ser un trozo de papel de cigarrillo en el cuerpo de Cindy Pugh. El trocito de papel se encontró en el pecho de una de las víctimas. Si hubiéramos llegado allí media hora más tarde, se habría volado. Apenas estaba pegado a la piel. El papel de cigarrillo contenía saliva suficiente para localizar un perfil de ADN, pero ¿sería el ADN del asesino? También se encontraron pelos de perro en el lugar del crimen. Los pelos de perro fueron enviados al FBI e identificados como los de un pug. El pug es un perro de pequeño tamaño que tolera muy mal el calor, por lo que se dan muy poco en estados como Florida. Los investigadores enviaron fotografías de la huella de neumático encontrada cerca del cuerpo de Wendy Evans a Peter McDonald, un analista forense que literalmente escribió el libro sobre identificación de huellas de neumático. Reconoció el tipo de neumático inmediatamente. Recibí las fotografías y me quedé de lo más asombrado. Era un neumático que yo había diseñado cuando trabajaba en Firestone. No teníamos ni idea de que él fuera el diseñador del neumático que estábamos buscando, así que también fue un golpe de suerte para nosotros. El neumático era un radial ATX de Firestone fabricado en 1992. Estos eran neumáticos de repuesto que no se habían vendido y que se usaban para furgonetas y utilitarios deportivos. La policía investigó el registro de ventas para ver cuántos de estos neumáticos se habían vendido en Florida. Y tuvieron suerte. El ATX no era el modelo que mejor se vendía, y solo un distribuidor en todo el estado de Florida había vendido neumáticos ATX en los últimos 12 meses. Las huellas en el escenario del crimen pueden ser pruebas muy valiosas. Un juego de estos neumáticos fue adquirido por una mujer que vivía en Clearwater, a escasos kilómetros de donde habían sido encontrados los cuerpos. Y además, esa mujer tenía un perro. Los investigadores de Florida iniciaron la búsqueda de un asesino en serie que supuestamente conducía un vehículo con neumáticos radiales ATX de Firestone. La policía averiguó que una mujer que vivía en la zona, Terry Jo Howard, había comprado unos neumáticos radiales ATX de Firestone unos meses antes de producirse los asesinatos. Terry Jo vivía con su novio de 41 años, James Randall. Fuimos a su dirección de Belcher Road de noche y uno de los detectives examinó el vehículo a escondidas e identificó los neumáticos como radiales ATX de Firestone, tal y como había dicho Peter McDonald. Terry Jo era una drogadicta en rehabilitación y una ex prostituta. James Randall era un obrero de la construcción. Además, Terry Jo tenía un perro, un pug, al que solía pasear por el barrio. Las prostitutas locales identificaron a Randall como cliente habitual. Los equipos policiales de vigilancia siguieron a Randall durante días hasta que le vieron entrar en un concesionario de neumáticos con la camioneta de los neumáticos radiales ATX de Firestone. Con el máximo disimulo, el agente se quedó escondido al fondo mientras el empleado cambiaba los neumáticos. Entonces me llamó entusiasmado diciéndome: Pete, tenemos los dos neumáticos traseros. Pero los investigadores necesitaban los 4 neumáticos para poder comprobar si coincidían. Así que el policía ideó un truco. Fingiendo que era un empleado del concesionario de neumáticos, un detective de la policía le dijo a Randall que sus neumáticos eran defectuosos, pero que si les llevaba el coche rápidamente le pondrían 4 neumáticos nuevos sin cobrarle, como compensación a las molestias causadas. Esa misma tarde, Terry Jo Howard se presentó allí con James Randall y les pusieron 4 neumáticos nuevos que previamente había adquirido la policía. Y los nuevos neumáticos que instalaron en el coche de Randall estaban marcados. Los marcamos de forma que si esos neumáticos volvían a aparecer en el futuro en alguno de los lugares donde se habían cometido los crímenes, sabríamos con certeza que eran los de la camioneta de James Randall. Peter McDonald examinó los 4 neumáticos originales del vehículo de Randall. Los neumáticos tenían una especie de surcos, pequeñas estrías en el dibujo que se agarran al piso para evitar que los coches hagan hidroplaning. Los surcos de los neumáticos de James Randall coincidían con las fotos del escenario del crimen. Y también tenían otra característica especial.
Vi que el neumático posterior derecho, casualmente, era el que mejor fotografiado estaba. Y que había una piedrecilla incrustada en el neumático, justo en el mismo sitio que aparecía en la fotografía. La piedrecilla encontrada en el neumático permitió una identificación positiva. Pero la policía quería conseguir todas las pruebas posibles y querían examinar el pelo del perro de Terry Joe Howard. Dos mujeres policías llamaron a la puerta de Terry Joe diciendo que tenían un nuevo servicio para el cuidado de perros y se ofrecieron a lavar a su perro gratis como promoción. Terry Joe aceptó. Vaya, ¿qué te parece? Pasen. Estupendo. Terry Joe dejó entrar a los detectives en la casa y estas lavaron al perro y aprovecharon para quitarle algunos pelos con unas toallas blancas. Pelos que se utilizarían para compararlos con los encontrados en el cuerpo de Cindy Pugh. Los científicos comprobaron en el microscopio que el pelo del perro de Terry Joe era similar al pelo encontrado en dos de las víctimas. Una investigación sobre el pasado de James Randall reveló datos sorprendentes. Saltándose su libertad condicional, Randall había huido del estado de Massachusetts después de haber pasado 6 años en prisión por violar 2 veces a su primera mujer. James Randall ha sido calificado como un sádico. Es decir, una persona que tiene que causar dolor en su compañera de cama para poder obtener placer sexual. Terry Joe Howard también describió a Randall del mismo modo. Se puso furioso conmigo. Yo estaba sentada en un sillón. Empezó a gritarme. Se me echó encima, me cogió por el cuello y me empujó contra la pared. Eso es lo último que recuerdo hasta que me desperté en la cama. Y él estaba encima de mí, copulando con lo que seguramente él pensaba que era mi cadáver. En el interior de su apartamento, la policía encontró más datos para los forenses, más pruebas de que los asesinatos se habían cometido allí. Nunca me he sentido tan traicionada en toda mi vida. Era un verdadero maestro de la manipulación. Cuando me dijeron que creían que Jimmy era el asesino de todas esas chicas de la zona, me impresioné tanto que empecé a gritar. James Randall y Terry Joe Howard estaban viviendo juntos cuando la policía sospechó que Randall estaba asesinando a prostitutas de Clearwater. Yo creo que a él le gustaba la vida que llevaba conmigo. Teníamos una buena vida. Creo que ninguno de los dos habíamos tenido una vida tan buena anteriormente. La cena preparada en casa, alguien que se preocupaba por ti, con quien ir al cine, con quien charlar, alguien con quien ver la televisión. Con una orden de registro en la mano, los investigadores descubrieron una alfombrilla rosa debajo de la cama de la pareja. Los análisis demostraron que el componente principal de la alfombrilla era nylon. Los flecos eran de poliéster. Las fibras tenían forma triangular y el tinte era el mismo que el de las muestras encontradas en las víctimas. Como las fibras tenían tantas características diferentes para examinar y comparar, comprendí que o las víctimas habían estado en contacto con esa alfombrilla en particular, o con una alfombrilla compuesta de las mismas fibras que la que teníamos nosotros. Al registrar la casa de Randall, la policía encontró algo inusual. Pequeños trozos de papel de cigarrillos tirados por todo el suelo. Prueba de que su perro, el Pug, tenía una adicción poco común. El perro de Terry Joe Howard era adicto a la nicotina. Acostumbraba a coger colillas de los ceniceros y masticarlas y escupirlas dejando los restos en el suelo de la casa. Terry Joe era fumadora y tiraba las colillas y el perro las cogía y las masticaba. Por eso había tantos restos de papel de cigarrillos por toda la casa. ¿Recuerdan que el papel de cigarrillos que apareció junto al cuerpo de Cindy Pugh contenía saliva? El ADN de esa saliva correspondía a Terry Joe Howard, prueba de que el papel de cigarrillos procedía del interior de su casa. Creemos que ese trocito de colilla que el perro había mordisqueado y tirado y que apareció sobre el pecho de Cindy Pugh fue un fallo de James Randall y supuso una importante prueba contra él.
Yo creo que algunos de esos asesinatos tuvieron lugar en mi casa, en mi cama. Al menos 2 de ellos, con toda seguridad. Yo estaba aquí en West Palm visitando a mi madre, que estaba muy enferma. Los fiscales sostenían que Randall buscaba víctimas y se las llevaba a su casa cuando Terry no estaba. Sobre la alfombrilla rosa, Randall satisfacía sus instintos sádicos. Las estrangulaba durante el acto sexual y las mataba. Allí era donde las víctimas recogían las fibras de la alfombrilla y los pelos de perro, que más tarde se descubrieron en los cuerpos gracias a la luz Luma. El papel de cigarrillos con el ADN de Terry Jo que había chupeteado el perro apareció en el cuerpo de Cindy Pugh. Cuando Randall se deshizo del cadáver de Wendy Evans, su camioneta dejó una huella de neumático en la tierra. Terry Jo le echó en cara todo esto cuando fue a verle a la cárcel. Le miré y le dije, ¿por qué a mí no, eh? ¿Por qué a mí no, Jimmy? Y él me miró y se echó a llorar. No quería que nadie oyera lo que iba a decirme, que fue, mataba a las otras para no matarte a ti. Durante el juicio, la primera mujer de James Randall testificó contra él. Su descripción del sadismo de Randall fue escalofriante. Me dijo que me tumbase y me ató las manos a la espalda con los cordones de mis zapatos. Y en aquel momento no sabía si iba a salir viva de aquello. James Randall fue declarado culpable del homicidio de Wendy Ann Evans y de Cynthia Jean Pugh y fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Realmente quería verle morir por lo que había hecho. La cadena perpetua no es suficiente para ese hombre. Él quería matarlas. Sabía que iba a matarlas. Y después, cuando me enteré de todo y hablé con él, no pareció darle importancia. Solo eran prostitutas. Solo eran drogadictas. Solo eran mujeres. A tan solo 135 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York, una funcionaria de prisiones desaparecía de su puesto en la prisión. No había ningún rastro de ella dentro de la prisión. Nadie, de entre los reclusos ni de los guardias, sabía dónde había ido ni había informado de haber visto nada sospechoso. ¿Cómo es posible que en una prisión de máxima seguridad, repleta de gente, desapareciera una de sus guardias sin dejar rastro? La institución penitenciaria estatal de Green Haven es una de las prisiones de máxima seguridad más duras de los Estados Unidos. Un lugar violento y superpoblado en el que viven 1.800 de los criminales más violentos del estado de Nueva York. Por aquel entonces, Green Haven podía considerarse como la mejor prisión de máxima seguridad del estado. Todos los presos llevaban mucho tiempo recluidos, todos eran criminales depravados, no ingresaba nadie nuevo. Era un lugar terrible por lo que respecta a la población reclusa. Más de 500 presos en Green Haven eran asesinos convictos. En 1981 se incorporaban por primera vez a trabajar mujeres funcionarias en una prisión de máxima seguridad solo de hombres. Ingresaron 50 en la plantilla. Para todas ellas era su primer destino. Una de ellas era Donna Bryant, de 31 años. Si tuviera que describir a Donna y su forma de ser, la definiría como una persona fuerte, dispuesta, independiente, decidida y con un gran sentido de la justicia. Donna tenía 3 hijos. Su marido era también funcionario de prisiones, pero trabajaba en otro centro penitenciario. La familia de Donna había aceptado su elección profesional, cosa que sin embargo no hicieron algunos de los hombres que trabajaban en la prisión. Una noche, estando en la academia preparatoria, uno de los instructores entró en la habitación de Donna sin permiso. La primera reacción de Donna fue presentar una demanda por acoso sexual, pero después se lo pensó mejor y retiró los cargos.
El 15 de mayo de 1981, Donna fichó poco después de las 12 del mediodía para hacer el turno de 1 a 9. Una hora más tarde aproximadamente, mientras Donna se encontraba junto con otros 2 funcionarios, sonó el teléfono. Dígame. Sí, un momento. Donna, es para ti. ¿Sí? Donna Payant recibió una llamada telefónica poco después del mediodía de aquel viernes. Fue una llamada extraña. Y en opinión de los compañeros que estaban de servicio con ella, después de recibir aquella llamada, tuvo una reacción algo alarmante. Sus compañeros no sabían quién había llamado, pero dijeron que Donna se alejó para no ser escuchada. Después de colgar, se fue sin decir a dónde iba. Donna Payant estaba alterada. No alterada en el sentido de que estuviera nerviosa, sino como si estuviera enfadada. Sus palabras fueron: voy a terminar con esto, se va a acabar aquí y ahora, o algo por el estilo, y después se fue hecha una furia. 5 horas más tarde, al pasar lista a los funcionarios como de costumbre, Donna Payant no estaba presente. Inmediatamente las autoridades de la prisión ordenaron un cierre de emergencia. Todos los presos fueron confinados en sus celdas. Los funcionarios hicieron un registro exhaustivo de toda la prisión, bloques de celdas, oficinas y zonas de recreo, pero no había ni rastro de Donna Payant. Se trata de una prisión de máxima seguridad, así que había un férreo control de quién entraba o salía y no había indicios de que ella hubiera salido. Al amanecer del día siguiente, los responsables de la prisión recibieron una terrible noticia. En un basurero cercano donde diariamente se vertía la basura de toda la prisión, unos operarios habían encontrado el cuerpo completamente mutilado de una mujer rubia vestida con un uniforme de funcionaria de prisión. El cuerpo se hallaba dentro de una bolsa de basura. Al día siguiente de la desaparición de Donna Payant, llamaron a su familia para que acudiera a la prisión de Green Haven. Al llegar allí nos recibieron unos funcionarios a los que ya conocía y, aunque no lo dijeron, me imaginé que algo malo había pasado. Así que entramos y nos dijeron que estaba muerta y que la habían encontrado en un vertedero cercano. El cuerpo hallado en el vertedero fue identificado como el de Donna Payant. Se había convertido en la primera mujer funcionaria de prisiones muerta en acto de servicio en la historia de los Estados Unidos. El cuerpo tenía marcas de ataduras alrededor de las muñecas y el cuello. La causa de la muerte fue estrangulamiento. Había también indicios de haber sufrido abusos sexuales. Mi padre se quedó muy afectado y nunca llegó a superarlo. El cuerpo había pasado a través del compactador de un camión de basura. Según los investigadores del caso, el cuerpo había sido depositado en un cubo de basura de la prisión, el cual a su vez había sido vaciado dentro del camión de la basura que daba servicio a la prisión. Una vez en el basurero, el cuerpo había sido arrollado por el bulldozer que se ocupa de nivelar la basura y aplanar la superficie. Todos los huesos de su cuerpo estaban rotos. Estaba toda cubierta de desperdicios, basura, porquería y humedad, ya que se trataba de un vertedero con mucha humedad. Así que todas las pruebas que se hubieran podido encontrar habrían estado contaminadas por toda esa clase de materiales que cubrían su cuerpo. Si el cuerpo de Donna Payant había salido de Green Haven junto con la basura de la prisión, el asesino tenía que ser alguien del interior de la prisión, con más acceso del que normalmente tienen los presos. Pero, ¿quién en la prisión podía desear su muerte? ¿Estaba acosándola alguno de los reclusos? ¿Se había excedido aplicando medidas disciplinarias con alguno de ellos? ¿Había algún motivo por el que algún recluso hubiera querido atacarla? Además de tener acceso, para poder cometer el asesinato, un recluso habría tenido que actuar sin ser visto. Como los guardias de la prisión gozaban de esa libertad de movimientos, se convirtieron en el centro de atención de la investigación. Justo 3 días antes de su muerte, unos testigos habían visto a un guardia envuelto en un acalorado enfrentamiento físico con Donna Payant. Cuando ella se dio la vuelta para alejarse de aquella acalorada discusión, vieron cómo él por la espalda le daba un empujón en el hombro. Estaba muy alterado. Y pronto se descubrió que aquel guardia era uno de los muchos en Green Haven que tenían algo que ocultar. Dentro de la prisión había gente que tenía motivos para matar a Donna. Debido a todas las actividades ilegales que se estaban llevando a cabo en Green Haven desde hacía mucho tiempo, cuando Donna murió, allí había gente que no solo tenía motivos, sino también la capacidad de cometer un crimen semejante.
Esas actividades habían sido reveladas en un informe oficial hecho público tan solo 2 semanas antes del asesinato de Donna Payant. Los guardias de Greenhaven eran sospechosos de tener una actitud negociadora con los presos. Algunos guardias estaban vendiendo drogas e incluso proporcionando prostitutas a los reclusos. Un entramado protegido por un pacto de hermandad mantenido en secreto durante años. Pero algunas de las nuevas incorporaciones femeninas como Donna Payant no quisieron formar parte de la trama. Y el hecho de que anteriormente Donna Payant hubiera presentado cargos por acoso sexual hizo que todos la tacharan de soplona. Estaba considerada como una persona que, cuando había problemas, informaba de ellos. O si veía actividades ilegales, hacía todo lo posible por denunciarlas y sacarlas a la luz. Durante la autopsia practicada a Donna Payant, el médico que la examinó no solo descubrió que había sufrido abusos sexuales con extremada brutalidad, también descubrió lo que parecían ser marcas de mordiscos. Una de ellas era una herida en forma de media luna en el pecho, especialmente reveladora. Viendo las marcas, resultaba evidente que 2 de los dientes habían incidido de forma más profunda que los otros. Sin duda no eran los mejores dientes del mundo. Recuerdo que me pareció que no tenían una forma muy perfecta. La huella del mordisco, las marcas de cuerdas, el estrangulamiento y la brutalidad de los abusos sexuales. Todo parecía indicar que el asesino ya había matado antes. No era su primer asesinato. Pero ¿quién podía tener un historial de homicidios como este? ¿Y quién en Greenhaven podía estar tan enfadado con Donna Payant como para querer no solo su muerte, sino además matarla de una manera tan brutal? El cuerpo de Donna Payant fue hallado aquí, en el basurero de Amenia, a unos 70 kilómetros de la prisión. Las noticias del asesinato de Donna Payant enseguida corrieron como la pólvora por todo el estado de Nueva York. La huella dejada por la marca del mordisco en el cuerpo de Donna Payant fue fotografiada y enviada al Dr. Lowell Levine, odontólogo forense. Cuando el Dr. Levine analizó la huella, inmediatamente llegó a 2 conclusiones. En primer lugar, estaba seguro de que la marca correspondía a una huella de mordisco. Y en segundo lugar, el Dr. Levine se dio cuenta de que ya había visto antes esa misma huella de mordisco. Pensé, qué curioso, acababa de ver eso mismo hacía un par de días en una conferencia que había dado sobre un caso en el que había trabajado hacía 4 años en Schenectady, Nueva York. Era el caso de una mujer de 30 años llamada Mary Lee Wilson, que había sido estrangulada con una cuerda, brutalmente violada y mordida. Enseguida el Dr. Levine se hizo una pregunta lógica. ¿Sería el asesino de Mary Lee Wilson un recluso de la prisión en la que trabajaba Donna Payant? Pensé, un momento, Lemuel Smith tiene que estar en prisión y habría podido tener acceso a esa mujer. La respuesta era sí. Lemuel Smith, de 39 años de edad, estaba internado en la penitenciaría estatal de Greenhaven. Había confesado el asesinato de Mary Lee Wilson y el de otra mujer. Las 2 víctimas habían sido asesinadas de la misma manera. En ambos casos se trataba de asesinatos firmados. Pero durante los 4 años que había estado en prisión, Lemuel Smith fue un preso modelo. Había descubierto la religión, se hizo monaguillo y ascendió hasta convertirse en el ayudante del capellán. Este nuevo puesto había permitido a Smith disfrutar de una enorme libertad dentro de la prisión, una libertad de la que la mayoría de los reclusos no gozaban. Es absolutamente imposible que yo la matara. La mujer había sido mordida. Se supone que había sido sodomizada, ¿sabe? Es un corredor con mucho movimiento. La funcionaria fue sodomizada. Luego la ataron y luego la pusieron en bolsas de basura. Y luego se supone que la metieron en un cubo de basura. Me imagino que nunca has intentado levantar el cuerpo de un muerto, pero es el doble de peso. Demasiado peso. Es imposible. No hay forma de hacerlo. Pero las autoridades de la prisión encontraron pruebas de que anteriormente Smith había tenido contactos con Donna Payant y que entre los dos había surgido una cierta amistad. Por supuesto que conocía a Donna Payant. Trabajaba en mi bloque. Eso es todo. Donna Payant había tenido contactos con Lemuel Smith en relación con un objeto. Creo que se trataba de un joyero que quería que le hiciera. Lemuel Smith, mientras estuvo en prisión, hacía de vez en cuando trabajos de talla en madera. En el expediente penitenciario de Lemuel Smith, los investigadores encontraron un informe del Dr. Svi Klopot, un psiquiatra que había examinado a Smith 4 años antes. Después de entrevistarle me dijo, doctor, quiero que me haga un favor. Quiero que se asegure de que nunca saldré de aquí, porque lo volvería a hacer. No podría evitarlo. Yo nunca confesé nada. Hice una declaración. Una declaración mientras estaba drogado, ¿sabe? Que se supone que era para el psiquiatra. El Dr. Klopot diagnosticó a Lemuel como un paranoico esquizofrénico con trastorno de personalidad.
Advirtió a los responsables de la prisión que si no recibía cuidados psiquiátricos, Smith volvería a matar. Nadie tuvo en cuenta aquella advertencia, cuando a Smith le fue concedido un régimen especial de libertades como consecuencia de sus obligaciones pastorales. Tenía varias oficinas a su disposición con teléfonos, y él era la única persona que realmente podía utilizar aquella oficina. Cuando los investigadores registraron el despacho del capellán, todo parecía estar perfectamente en orden. Un examen más minucioso reveló que aquella habitación había sido limpiada recientemente. Habían fregado el suelo con un agua no muy limpia, pero resultaba evidente que lo habían hecho y que lo habían hecho hacía poco. En un armario de la oficina, los investigadores encontraron varios cabellos rubios. Al ser examinados al microscopio, se descubrió que aquellos cabellos se correspondían con el mismo tipo de pelo de Donna Payant. También existía la prueba de la huella del mordisco encontrada en el pecho de Donna durante la autopsia. Debido a los destrozos causados en el cuerpo de Donna por el compactador de basura y el bulldozer, hubo quien pensó que aquella herida no había sido causada por un mordisco y que por lo tanto no tenía ningún valor como prueba. En algún lugar, en el interior de los muros de la penitenciaría estatal de Greenhaven, se escondía el asesino de la funcionaria de la prisión, Donna Payant. Algunos reclusos dijeron a los encargados de la prisión que el guardia que había sido visto peleando con Donna 3 días antes de su muerte era el responsable. Al ser interrogado el guardia acerca del asesinato de Donna, este admitió haber estado vendiendo cocaína a los reclusos, pero también declaró no tener nada que ver con el asesinato de Donna. El otro sospechoso era un preso llamado Lemuel Smith, cuyos crímenes anteriores se parecían mucho al asesinato de Donna Payant. Quienquiera que hubiera matado a Donna además la había mordido, dejándole una inconfundible huella de mordisco en el pecho. La herida de mordisco había sido provocada por los dientes inferiores de una persona, alguien a quien le faltaba uno de los 4 incisivos de abajo. A Lemuel Smith le faltaba uno de los incisivos inferiores. Este hueco se puede medir, de la misma forma que se puede medir el hueco que hay entre los demás dientes. La foto de arriba corresponde a la huella de mordisco encontrada en el cuerpo de Mary Lee Wilson, la mujer que Smith admitió haber matado. En el centro se ve la marca de los dientes de Lemuel Smith en un molde de cera. Y en la parte de abajo está la huella de mordisco encontrada en el cuerpo de Donna Payant. Al compararlas, se puede ver claramente el espacio entre los incisivos inferiores de la derecha. En los 3 casos, las medidas y el ángulo de los dientes son exactamente iguales. Pero si Lemuel Smith había matado a Donna Payant, ¿cómo lo había hecho? ¿Y por qué? Lo hizo siguiendo exactamente el mismo procedimiento que en los asesinatos anteriores. Primero se sentía atraído por ella, luego al parecer creía que ella podía estar interesada por él. La veía como una amiga especial o alguien que realmente se preocupaba por él y le hizo un regalo, siguiendo así exactamente el mismo esquema que antes. La clave, según los psiquiatras, era el joyero que Lemuel Smith había hecho para regalar a Donna Payant. Según la teoría policial, la llamada telefónica que recibió justo antes de su muerte era de Lemuel Smith, que llamaba aprovechando la privacidad de la oficina del capellán. Una llamada personal de un recluso habría resultado embarazosa para una guardia novata como Donna Payant. Los otros guardias dijeron que Donna parecía alterada después de aquella llamada y que se había marchado bruscamente. Al llegar a la oficina del capellán, puede que tuvieran una discusión, o puede que Donna le hubiera rechazado, o hubiera rechazado su regalo. Eso pudo haber desatado la misma furia homicida que había causado la muerte de las otras 2 mujeres. Después, puede que abusara sexualmente de ella, la estrangulara y en algún momento la mordiera. Aquel día no estaba el capellán. Y Smith habría tenido la oportunidad perfecta para cometer el asesinato, envolver el cuerpo en bolsas de basura y limpiar la habitación. La limpieza fue hecha con esmero, salvo por unos cabellos que al barrer inadvertidamente fueron a parar al armario. Por otra parte, Smith tenía el suficiente acceso dentro de la prisión como para llevar el cuerpo al contenedor de basuras sin ser visto. En enero de 1983, Lemuel Smith fue condenado por el asesinato de Donna Payant. Y en la actualidad pasa 23 horas al día en una celda de aislamiento. Lemuel Smith sigue negando su culpabilidad e insiste en que se trata de un complot urdido por los guardias de la prisión. No soy políticamente correcto, soy un criminal, ¿vale? Tengo un pésimo expediente, ¿vale? Nadie diría nada bueno de mí, porque sería ir contra el sistema. Y Lowell Levine
Esos expertos, en mi opinión, la verdad depende de tu honradez como persona. Uno es honrado según las pruebas que haya para llegar a esa conclusión, ¿verdad? Y este ha sido un caso deshonesto. Me gustaría escupirles en la cara. En cuanto a la huella de mordisco, él afirma que fue una herida causada por el compactador de basura y por el bulldozer en el vertedero. Y que los implicados en el supuesto complot mencionado manipularon el informe para que pareciera la marca de un mordisco. Como puedes ver, las marcas coinciden. ¿Quieres decir que esa coincidencia ha sido manipulada? Claro que lo veo. Cualquiera lo puede ver. Pero no es la marca de un mordisco. Tenemos un cuerpo que ha sido metido en un compactador, completamente machacado. Y lo único claro y que se distingue es la marca de un mordisco. Venga ya. Tendría que estar desfigurado, a menos que lo hicieran después. La hermana de Donna Bryant apoya esa afirmación. Ella también está convencida de que fueron unos guardias de la prisión los que cometieron el asesinato de su hermana y que luego lo encubrieron. No me acabo de creer que un recluso decidiera matar a una funcionaria de una prisión de máxima seguridad en mitad de la prisión, en mitad del día. No me lo creo. Y no es posible. Jamás había ocurrido antes y tampoco ha ocurrido después. Yo no lo hice. Lo que espero es que hagan justicia a su hermana y que encuentre paz interior. Eso espero. Sin embargo, para los investigadores no cabe la menor duda. Lemuel Smith tuvo los medios y la oportunidad para matar a Donna Bryant. Un hecho que, según dicen, queda confirmado por la huella del mordisco en su cuerpo. Cometió el mismo crimen en 3 ocasiones distintas con 3 mujeres diferentes. Y debió pensar, lo he vuelto a hacer. Y por eso le cogieron. Frente a la prisión de Green Haven, ahora se yergue una lápida conmemorativa, como recordatorio del brutal asesinato de Donna Bryant. Un asesinato que, según los expertos, pudo y debió haber sido evitado. En duda las letras escritas en la pared. Karen había sufrido una herida profunda en la columna vertebral. Una de las puñaladas daña la espina dorsal a la altura de la 8ª vértebra torácica. Lo que significaba que habría quedado medio paralizada. Y las heridas de arma blanca en los músculos del pectoral y la vena aorta hicieron concluir al forense que no había podido escribir nada en la pared. No habría tenido suficiente presión sanguínea y suficiente volumen de sangre para repetidamente hundir el dedo, porque sus dedos no son un bolígrafo. No le sangraba el dedo y tendría que haberlo untado varias veces, así que estaba muerta cuando lo escribieron. Y el análisis de la sangre salpicada reveló que quien escribió sobre la pared lo hizo mucho después del ataque. Había partes de las letras que se habían escrito encima de sangre salpicada. Y esa sangre debajo de las letras no se veía afectada. Eso se explicaba porque la sangre que había salpicado durante la agresión se había secado antes de que escribieran las letras. Y la familia de Karen señaló otra incongruencia. La sangre estaba en la mano derecha de Karen. Al hablar con la familia de Karen, supimos que Karen era zurda y no había sangre en su mano izquierda. No habría escrito nunca una pista en la pared usando la mano derecha. Por eso las autoridades tuvieron más que motivos para pensar que era un truco. Pero si Karen no escribió aquel nombre en la pared, personal entre Karen y su asesino. El apuñalamiento es una forma muy personal de matar a las personas. Normalmente se apuñalan con tal ensañamiento cuando ese alguien es próximo a la persona. Los forenses hallaron epiteliales bajo las uñas de Karen. Desgraciadamente, el test de ADN no era determinante. Eran las peores noticias que podían darnos. Karen era una chica admirable, siempre activa, vivaz y muy inteligente. Era la típica persona llena de vida que se hace querer. La autopsia de Karen Pannell sí que ofreció una contradicción curiosa. Faltaban 3 trozos de la pizza que hallaron en el apartamento de Karen la noche de su asesinato. Pero el forense no los encontró. No había comido pizza. El repartidor declaró que había entregado la pizza a Karen antes de las 9 en la puerta.
por lo que el asesino puede que ya estuviera dentro cuando llegó la pizza o que llegara más tarde. El novio de Karen, Tim Permenter, quien había descubierto el cuerpo, tenía una coartada para esa hora. Estaba con un amigo en una cabaña del lago Moon a 40 kilómetros, una coartada que cuadraba. La persona que más interesaba a la policía era Rock Herpich, cuyo nombre estaba escrito en sangre junto al cuerpo de Karen. No dije nada, pero es inquietante. Es muy inquietante. Lo es. Pero un análisis más detallado de la autopsia empezó a poner... A continuación, atacan brutalmente a una mujer. ¿Respira? No lo sé. Está en el suelo y hay sangre por todas partes. Pero antes de morir, la víctima revela una pista. Escrita en la pared hay la palabra R.O.C. Rock. La pista lleva a los investigadores hasta un servicio de acompañantes y un tiroteo entre rivales. Te lo esperas de una película, pero no de la vida real. Pero una minúscula pista hallada en un lugar improbable pone en evidencia al asesino. El servicio de atención al cliente de una aerolínea gestiona cientos de reclamaciones a diario. Karen Panel disfrutaba de su trabajo en la aerolínea, pero cuando supo que tenía esclerosis múltiple, se preguntó si podría seguir trabajando. Creo que Karen tenía miedo de llegar a un estado que le impediría disfrutar de la vida como le gustaba. Un sábado por la mañana, el novio de Karen, Tim Permenter, se preocupó al no poder contactar con ella. Se preocupó por ella porque sufría esclerosis múltiple en su fase inicial. Era propensa a sufrir desmayos, no contestaba al teléfono. Así que Tim fue al apartamento de Karen en Tampa, Florida, para ver si estaba bien. Encontró la puerta entreabierta, se preocupó aún más, entró y a pocos metros la vio yaciendo en el suelo. No se preocupe, la ambulancia va hacia allí. ¿Qué le pasa? No sé. Está en el suelo. ¿Cómo dice? Está en el suelo. ¿Está consciente? No. ¿Respira? No lo sé. Está en el suelo y hay sangre por todas partes. La muerte de Karen se declaró en la escena del crimen. En el apartamento, los investigadores encontraron la caja de una pizza sobre la encimera. El recibo indicaba que la habían entregado a las 8:48 de la noche anterior. Los investigadores también advirtieron sangre en la pared junto al cuerpo de Karen y sangre en los dedos de la mano derecha. Escritas en la pared había 3 letras que formaban R.O.C. Los investigadores descubrieron que Rock era el exnovio de Karen, Rock Herpich. Hace más de 20 años que me dedico al periodismo y es el primer caso que recuerdo de alguien que escribe un nombre en la pared con su propia sangre para dar pistas a la policía. Lo esperas de una película de Hollywood, pero no de la vida real. Karen Panel y Rock Herpich habían tenido una amarga separación un año antes. Además, los familiares contaron a la policía que Herpich había estado muy enganchado a las drogas y que aquello provocó la separación. Llamaron varias veces a la policía para que acudiera a su casa por incidentes domésticos. Tuvieron una relación muy turbulenta. La policía interrogó a Rock Herpich el día después de encontrar el cuerpo de Karen. Toda la conversación empezó con: una amiga tuya tiene un problema. Y pregunté: ¿qué amiga? Y respondieron: Karen Panel. Y dije: ¿qué ha hecho ahora? Y contestaron: bueno, no ha hecho nada. Está muerta. Herpich negó toda relación con la muerte de Karen. Rock se sorprendió al vernos. Aseguró que hacía 6 meses que veía a Karen. Me explicaron que mi nombre estaba escrito en la cocina con la sangre de Karen. Pero no era una pregunta, sino una afirmación. No buscaban ni comentario. No querían comentarios, así que no hice ninguno. Herpich declaró que se ofendió por el interrogatorio. Y a partir de ese momento empezaron a decir: ¿dónde estaba el 11 de octubre? ¿O qué tiene que decir? Verá, estaba... no sé dónde estaba ese día. Tendría que mirar mi calendario. Por el amor de Dios. Como la entrada del apartamento de Karen no estaba forzada y había el nombre de Rock escrito sobre la pared, era lógico pensar que la policía lo considerara sospechoso. No habían robado nada de la casa. ¿Qué motivo podía haber? Y asumieron que era definitivamente odio hacia Karen. Mis huellas estaban por toda la casa. Había vivido con Karen Panel durante un año. Compartíamos todas las estancias del apartamento y era comprensible que estuvieran por todas partes.
Conocía a Karen, sabía cuáles eran sus hábitos. Con seguridad conocía la casa. Podía entrar en la casa. Karen no se había sobresaltado al verle. En fin, que era un suma y sigue de elementos que nos llevaron a investigarle. En busca del asesino de Karen Vanel, la policía esperó que su autopsia revelaría quién había sido el responsable. El médico forense determinó que la habían apuñalado 17 veces. Aquel nivel de violencia fuera de lo común apuntaba a una relación